Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros nuevamente. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y pedimos en el nombre del Señor que estén bien, y si alguna necesidad tienen, que también nuestro Señor Jesús esté con ustedes para ayudarles a resolverlos o acompañarlos durante el proceso. Gracias, mis hermanos, también por tomarse el tiempo, y agradecemos también a las personas que se van a reunir posteriormente por las redes sociales. Seguimos el día de hoy en la serie En el Camino, siguiendo las pisadas del Maestro. El tema que vamos a llamar a hoy se va a hacer ¿Cuándo Cristo vive dentro de ti? Y pudiera ser que lo hicieran también en pregunta: ¿cuándo Cristo vive dentro de ti? Pero realmente aquí queremos decir el título: Cuando Cristo vive dentro de ti, de manera afirmativa. Y vamos a ponerle un subtítulo que nos va a estar guiando, que se va a llamar Etapas de Crecimiento Espiritual. Y vamos a ir a la porción bíblica que nos va a acompañar el día de hoy, que se encuentra específicamente en Gálatas 4, versículo 19, en la Biblia de las Américas. Y vamos a decir la confesión que está haciendo el apóstol Pablo y que está él viendo a través de sus ojos cuando los Gálatas están descarrilando de la gracia para querer volver a regresar a las obras. ¿Y qué dice? Hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y cada uno de nosotros debe de poner en su corazón y repetir que Cristo vive en mí. Y Cristo está formado en mí. Vamos a una corta oración. Padre Celestial bendito, te pedimos de tu gracia el día de hoy para que nos guíes en la enseñanza, para que abramos nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que estemos siguiendo tus pisadas, Señor, y especialmente dejando que nosotros seamos una habitación para ti. Señor, es difícil el término despojarse, pero te pedimos que en esta enseñanza podamos entender qué es exactamente lo que significa darte todo a ti. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil. Ayúdanos a ir creciendo en estas etapas de desarrollo que tú mismo nos has dado. Que tu palabra resuene en nosotros, que no sean símbolos únicamente. Padre bendito, Padre celestial, Padre eterno, te pedimos también una disculpa por todos los errores y las fallas que hemos cometido. Padre bendito, también te pedimos que en tu gracia nos ayudes a ser más fuertes o a fortalecernos en nuestras debilidades. Asimismo, Padre celestial, también te pido que nos ayudes cuando nosotros tengamos dudas, miedos y frustraciones. Señor, te agradecemos infinitamente por todo lo que has hecho por nosotros, porque siempre nos estás cuidando y porque siempre estás teniéndonos en tu mano. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, te pedimos todo esto y te pedimos también que nos acompañes durante esta enseñanza. Padre Celestial, que fortalezcas a través de tu Espíritu Santo y que cada uno recibamos lo que sea para hoy necesario para nuestro espíritu. Que tengamos una nutrición y un alimento puro de parte tuya. Cuida mi lenguaje, cuida mi boca, cuida mis pensamientos, cuida mis sentidos. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Cuando un artesano quiere transformar el metal, no empieza golpeándolo. El metal frío es duro, resistente, incapaz de cambiar. Lo primero que hace es llevarlo al fuego, derretirlo. Allí el calor penetra porque dentro se empieza a ablandar. Lo derrite, lo vuelve algo completamente nuevo. Solamente entonces se puede el metal ser vertido en un molde y tomar una forma distinta. Esto no es porque va a haber una imitación, sino porque va a haber una transformación total del metal. Así es la obra de Cristo en nosotros. Él no viene a darnos instrucciones desde afuera. Él viene a habitar, a vivir, a convivir dentro de nosotros. Y cuando Cristo habita,
El Espíritu enciende una vida que antes no existía. Lo que antes éramos, algo rígido, frío, formados con viejos hábitos, con cosas destructivas, incluso con malas intenciones, voy a decirlo, comienza a derretirse a través de la influencia de Jesús en nuestra vida y del Espíritu Santo. No es por nuestra fuerza de voluntad, sino por la presencia del Hijo de Dios en nuestro interior. Y desde ese interior seremos transformados. Y aquí tenemos que repetir todos nosotros, ayúdanos Jesús a transformarnos. ¿Cuál es el movimiento que tenemos? No es por nuestra fuerza, por nuestra energía, por nuestra concentración, por nuestra inteligencia, sino porque Cristo empieza a tomar forma en nosotros. Así que la expresión Cristo formado en mí no habla de imitar a Jesús desde afuera, sino de una transformación que nace desde dentro. Vivimos en Cristo como en la atmósfera de su gracia, pero Cristo está formado en nosotros cuando su vida crece dentro de nuestro ser. Como una nueva vida que se desarrolla en el vientre materno, como fue en el caso de María, que recibió la bendición del Espíritu Santo para que nuestro Salvador se engendrara y se gestara en su vientre, en el cual ella no tuvo nada que hacer. La vida cristiana no es copiar un modelo, mis hermanos. No es tener hábitos, no es tener señales, no es tener pruebas por parte de los peers o de los amigos, sino permitir que el Espíritu Santo dé forma a nuestra vida, a nuestra identidad, hasta que el carácter de Cristo, del Hijo de Dios, se haga visible en nuestra vida. Esto nos lleva a hacernos una pregunta muy interesante. ¿Tu vida espiritual se limita a imitar a Cristo desde afuera? ¿O estás permitiendo que su vida crezca dentro de ti hasta tomar forma en cada uno o en cada área de tu ser? A través de la enseñanza, trata tú de contestar esta pregunta. Para pasar de ser metal rígido a llevar una forma de Cristo, debemos de comenzar donde todo inicia, cuando Él entra en nuestro corazón y toma residencia en nosotros. Así que vamos a ir al primero, punto número 1, de 5 que vamos a ver, y que al final te voy a retar que los leas juntos. Y dice, Cristo habita en ti. Y vamos a ir a Efesios 3:17, y lo vamos a leer en Reina Valera 60, y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, que habite ¿dónde? Cristo por la fe, ¿en dónde? En tu corazón, en mi corazón. Imagina que vas a recibir a un invitado importante en tu casa. Arreglas la sala, escondes el desorden de las recámaras y muestras la mejor versión que tienes en tu hogar mientras el invitado está allí. Pero cuando se va, todo vuelve a la normalidad. El desorden sale de los armarios y los viejos hábitos regresan. Muchos viven su fe como si Jesús fuera un invitado ocasional, quizás un invitado de los domingos. Muestran lo visible y esconden lo desordenado, pero Cristo no es una visita esporádica. Cristo viene a establecer una residencia permanente para transformar tu vida y para transformar mi vida. Cristo no viene a observar la casa desde afuera. Cristo viene a tomar posesión del lugar central de la casa, a gobernar sobre todo lo que hay en la casa y sobre todo lo que tenemos, sobre todo lo que somos e incluso lo que debemos ser. En el sentido bíblico, entonces, Efesios 3:17 nos está describiendo a una persona que viene de huésped. Tampoco nos está describiendo a un turista o a alguna persona simplemente que va a estar en un estado temporal.
sino de alguien que se establece de forma definitiva dentro de la casa, pero no como un visitante, sino como el dueño de la casa, el que tiene las llaves. La pregunta es si tú quieres entregarle las llaves a Cristo el día de hoy. Pablo, por esa razón, trata de corregir lo que es una fe superficial en los Gálatas, porque se da cuenta que los Gálatas están buscando cosas externas en lugar de ir a la gracia de Cristo y que Cristo realmente habite en ellos. En Gálatas 4, versículos 10 al 11, en la Nueva Versión Internacional nos dice: ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Aquí nace el concepto religión, mis hermanos. Religión significa que es el intento que tiene todo ser humano de buscar dónde visitar a Dios y de buscar cómo debe de agradarse a Dios en obras externas o por medio de ritos o rituales. El evangelio, si usted se da cuenta y leemos nuestra Biblia, es Dios viniendo a vivir dentro del hombre. Vaya qué gran diferencia. Por eso Pablo afirma que somos residencia del Espíritu Santo de Dios. Usted vaya conmigo a 1 Corintios 6, versículo 19, y lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas, y dice, pregunta, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismo? Diga, mi cuerpo no es mi propiedad. Mi cuerpo es propiedad de Dios. Por lo tanto, no es mi cuerpo y mi voluntad, y usted sabe a lo que me refiero. Ahora, todo esto puede quedar muy teórico, pero la pregunta es, ¿cuál es la señal definitiva de que Cristo se está manifestando en ti en esta etapa? Que realmente entendemos que Cristo está viviendo en nosotros, y esto es su paz, su paz. Y hemos de recordar que vimos 14 enseñanzas de cómo estar en la paz de Cristo. En Juan 14, versículo 27, en Reina Valera 60, dice Jesús, la paz dejo, mi paz doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que yo veo es en los evangelios cuando Jesús duerme en medio de la tempestad. No importa la tormenta, no importa las olas. Esa no era una paz basada en la ausencia de problemas, porque había problemas, porque había situaciones extremas. La tormenta estaba ahí. El riesgo de perder la vida estaba ahí. Mis hermanos, pero lo importante es que Jesús sabía su identidad, y su identidad era el Hijo de Dios. De hecho, Jesús era, o es más bien, Dios. Por lo tanto, al no perder su identidad, Jesús sabía que la tormenta no le podía dañar. Simplemente habló a la tormenta y la tormenta se paró. Esto nos enseña que Cristo trae una paz que reemplaza la lucha interna, mis hermanos. Cuando Jesús gobierna tu vida, ya no cargas tu futuro. Tratas de no llevar las batallas, porque ya no eres propiedad tuya solamente, sino que eres propiedad suya. Y Jesús te va a ayudar a cargar las batallas. Jesús te va a ayudar más bien a luchar contra las batallas. Te va a ayudar a cargar los problemas, porque no son propiedad tuya únicamente. Cuando Él viene a la casa, se compromete también a trabajar contigo. Y si tú confías en esto en fe,
Y la pregunta que te hago ahorita, si confías en fe que Cristo cuando habita en tu casa también va a tomar cargo de tus situaciones, entonces esa entrega que nosotros hacemos, esas cargas que nosotros le entregamos a Jesús, y aquí va el versículo importante, ¿verdad? Que de alguna manera viene a nuestra memoria. Todo aquel que esté cansado y trabajado, vengan a mí y tráiganme sus cargas y yo los haré descansar. Mis hermanos, esto es lo que Jesús nos dice. Si yo estoy en tu casa, te voy a ayudar también a administrar. No está diciendo que no vamos a tener problemas. Dijimos, Jesús estaba en la tormenta, pero tenemos la seguridad de que Jesús va a trabajar con nosotros. Y esa es la evidencia que tú vas a tener. Una esperanza viva porque vas a empezar a recibir paz, a recibir tranquilidad. Aun cuando vengan se abran fuertes tormentas en la vida. En Colosenses 1, versículo 27, la Nueva Biblia de las Américas dice: a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de glorias. ¿Cristo en dónde? En ustedes, la esperanza de la gloria. La marca del creyente, mis hermanos, es la paz que Cristo trae cuando viene a tu residencia. Mis hermanos, Él gobierna tu tormenta, quita la ansiedad por tus derechos propios. Trata de entregársela a Cristo. Tu reputación, tu futuro y lo que viene no son cargas que tú debes de llevar. No son cargas que te pertenecen a ti. Ninguno de nosotros somos capaces de qué va a haber en el futuro. Pero Cristo sí lo sabe. En otras palabras, mis hermanos, la carga no te pertenece. La carga es ¿de quién? De Cristo. Qué difícil poder cumplir ese versículo de venir y traer las cargas a Jesús. Porque más que las cargas a Jesús, lo que Jesús hace es ayudarnos a llevar la carga. Cuando Él es el dueño, la guerra va a cesar. Cuando Él es el dueño, tu guerra interna, tus dudas internas, Él te va a ayudar a trabajarlas. Su voluntad es darnos esperanza y la gloria, dice este versículo. En Colosenses 1, capítulo 1, versículo 27, en la Nueva Biblia de las Américas, dice: a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Estamos volviendo a repetir el versículo para volver otra vez a calificar que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Si estamos empezando a invitar a Jesús a vivir a nuestra vida, y Jesús está en nuestra vida y ya no está fuera de la residencia, sino realmente está dentro de nuestra casa, mis hermanos, esto es súper importante que te preguntes si realmente la paz de Cristo está creciendo en ti. Especialmente ante las tormentas, ante los conflictos, ante las situaciones, ante todo lo que va a parecer inesperado, pero que no es inesperado, sino que está bajo el control de Dios. Te quiero preguntar si hay áreas en tu vida que aún no has rendido a Cristo, que no las has entregado a Cristo. Tal vez ya le entregaste tu fe, pero sigues tratando de guardar el control de tus finanzas, de tu pasado, de tus heridas, de tus deseos, de tus vicios. No sé qué situación, quizás todavía tú la estés trabajando. Quizás hoy sea un buen día para decirle: ya que tú habitas en mí, Cristo Jesús, te entrego mis cargas. La formación de Cristo comienza cuando dejas de ser dueño de tu vida completamente y aprendes a administrarla bajo la autoridad del Señor. Hoy es un buen día para que tú dejes que la autoridad del Señor empiece a trabajar en ti en fe. Tener a Cristo viviendo en nosotros es el fundamento, mis hermanos. Como lo hemos dicho anteriormente, es necesario nacer
de nuevo. Pero es imposible que el dueño se mude a una casa y la deje igual. Así que nosotros debemos demostrar esa transformación cuando Cristo también viene a nosotros. Entonces el segundo tema es Cristo transforma tu interior. Y en 2 Corintios 3, versículo 18, en la Reina Valera 60, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, otra vez, somos transformados de gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. ¿Se nota cuántas veces hemos estado hablando de que cuando Cristo habita en nosotros, somos transformados de qué? De gloria en gloria. ¿Pero por quién, mis hermanos? Por el Espíritu del Señor. La oruga no cambia por esfuerzo a mariposa ni por su propia conducta. Su naturaleza interna produce en el tiempo correcto lo nuevo y elimina lo viejo. Deja de ser gusano para pasar a ser mariposa. En esto es semejante a la transformación espiritual. No depende de portarse bien, no depende de cuánta Biblia sepas, no depende de cuántas obras hagas, sino de una vida interior que inevitablemente tiene que tener un cambio que es producido ¿por quién? Por Cristo. Mis hermanos, muchos de nosotros como cristianos, quizás tú también, se frustran porque intentan añadir muchas virtudes externas. Pero la obra del Espíritu Santo realmente no es superficial, mis hermanos. Él no adorna, Él nos transforma desde adentro. La obra de Cristo entonces no consiste en mejorar lo viejo, sino en generar una nueva vida desde adentro. Que quede claro, no odres viejos, odres nuevos. La palabra en estos versículos bíblicos es la palabra transformación, que viene de una palabra griega un poquito difícil, pero se conoce como meta. Entonces, ¿qué significa esto? Que son etapas de transformación completa, mis hermanos. Si tú estás en Cristo, veniste a Cristo y tu fe está en Cristo, te digo ahorita mismo, no puede ser igual. Y Pablo afirma que entonces este no es un producto ni una obra de nuestro trabajo, sino que está afirmando que el Espíritu nos transforma mientras contemplamos la gloria del Señor hacia la imagen de Cristo. Romanos 12 nos dice o nos recuerda que esta transformación comienza cuando nuestro entendimiento es renovado. Consecuentemente debe haber una contemplación interna cuando nosotros tenemos ya un entendimiento diferente de las cosas de Dios. En Hebreos 12, versículo 12, la nueva versión internacional, nos dice algo muy bonito. Fíjense. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le espera, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Repita conmigo, la transformación no ocurre por disciplina externa, sino por contemplación interna a Dios. La gloria que contemplas es la gloria que te transforma. Los Gálatas intentaban cambiar por reglas, por rituales y por fuerza de su propia voluntad. Por eso Pablo los confronta y podemos verlo en Gálatas 3, versículo 3, en Nueva Versión Internacional. Y dice, y vea qué fuerte está esta traducción. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Mis hermanos, hemos platicado hasta cientos de veces
que el esfuerzo humano en la vida espiritual y en la vida normal solamente produce cansancio y produce orgullo. Pero la transformación del espíritu produce descanso, produce paz, produce humildad. Y hemos visto hasta ahorita que la transformación no depende de nosotros, sino de la naturaleza espiritual a través de que el Espíritu Santo de Dios esté trabajando en nosotros. Esto nos va a llevar, mis hermanos, a preguntarnos si en esta etapa de transformación realmente estamos trabajando, y la señal definitiva de que Cristo se está manifestando en ti es que tienes hambre de gloria. Cuando Cristo transforma tu interior, puedes darte cuenta de que existen cosas bien interesantes o muy importantes. Por ejemplo, ya no te obligas a leer la Biblia. Tienes hambre de leer la palabra de Dios porque sabes que es tu rector, porque sabes que es lo que va a hacer tu vida que cambie, porque sabes que la palabra transforma tu alma, tu espíritu. Ya no evitas el pecado por miedo o por castigo. Tu nueva naturaleza lo encuentra amargo, ya no coordina con lo que tú haces. Decir malas palabras ya no es completamente algo que te agrade. Hablar mentiras no es algo que te agrade. Blasfemar no es algo que te agrade. Y otros pecados más que se pudieran mencionar, porque van en contra de tu naturaleza. Pero si eso te agrada, probablemente hoy es un buen tiempo para que tú digas, hay algo que no está bien en mí y tengo que transformar mi vida. ¿Por qué? Porque tengo que pedirle a Dios a través de oración y por medio del Espíritu Santo que haga esa transformación en mí. Lo hemos dicho muchas veces, somos cortos nosotros como humanos. Y muchas cosas somos incapaces de poderlas lograr en nuestro propio esfuerzo. Necesitamos a Dios, necesitamos al Espíritu Santo para que haga esa transformación en nuestra vida. Así que, mis hermanos, solos no podemos, necesitamos de Dios. Por otro lado, un ejemplo más sería, ya no buscas lo terrenal. Anhelas contemplar la gloria de Dios y obviamente te agrada estar en intimidad, en meditación, en la comunión con nuestro Señor. El apóstol Pablo nos refiere un consejo respecto a esto en Colosenses 3, versículo 1, en la Nueva Versión Internacional. Les voy a leer hasta el 2, ¿está bien? Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Se acuerdan que una vez estudiamos, nuestra vida está escondida en Cristo? Entonces, si tu vida está escondida en Cristo, concéntrate en ¿qué, mis hermanos? En las cosas de arriba. ¿Y qué dice? Mis hermanos, esto es una declaración muy fuerte. Tú y yo estamos muertos a la vida terrenal. Nuestra vida está escondida en Cristo. Esto quiere decir, mis hermanos, que tus gustos cambian. Sí, voy a decirlo de esta manera. Tu ADN espiritual está cambiando. Eres diferente. Ya no tienes los mismos gustos, las mismas atracciones, las mismas formas de vivir, porque ya no corresponde a lo que tú eres como un nuevo ser en Cristo. Una alma transformada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en la Biblia con Pedro. Pedro, antes de ir a toda la experiencia que tuvo después de la cruz, era impulsivo, orgulloso, reactivo. De hecho, con tendencias asesinas, ¿verdad? Después de la resurrección y del Espíritu Santo trabajando él, lo vemos firme, humilde, valiente, llevando la palabra e incluso aceptando la muerte.
por Cristo Jesús. Tú te puedes dar en cuenta en Pedro esas etapas. Primeramente, Jesús estuvo con Pedro externamente. Lo enseñó, caminó con él. De hecho, después de la resurrección, habló con él y le encargó cosas importantes, pero no había cambiado. Tuvo que venir Cristo a hacer su habitación en él, a tomar forma en él, para que Pedro fuera otra persona. Y mis hermanos, muchas veces a mí me preguntan, ¿por qué esta persona no cambia después de tantas experiencias? Porque no tiene el regalo y el entendimiento que Dios le ha dado a usted, que te ha dado a ti, de que si Cristo vive en ti, entonces tú vas a ver la vida diferente. No como la ven los demás, sino como la ve nuestro Señor. Así que mis hermanos, este es el consejo. Tú y yo nos convertimos en aquello que contemplamos, en aquello que hacemos. Pero, ¿realmente somos transformados en nuestra vida espiritual? Si Cristo está habitando en nosotros y está haciendo el trabajo del cambio de nuestro DNA. Te voy a hacer un reto. Y tú contéstate a ti mismo para saber si realmente seguimos viviendo en esa etapa de transformación. Quizás todavía estamos en el capullo, ¿verdad? O quizás todavía estamos caminando como gusanos, como lo dijo David, ¿no? En el Salmo 22, ¿no? Soy un gusano. Mis hermanos, si miras tus problemas, ¿te vuelves ansioso? Si miras tus heridas, ¿te vuelves amargado? Si miras la gloria de Cristo en tu interior, esa imagen empieza a formarse en ti. La pregunta grande en este punto es, ¿realmente estás siendo transformado o estás en alguna de las etapas todavía? Como gusano, como capullo, o probablemente ya abriste el capullo y Dios te ha permitido tener una mente transformada y tener realmente alas espirituales. La transformación implica dolor porque lo viejo debe salir para que ocurra una vida nueva que ocupe un lugar en ti. Cuando Cristo habita en ti, tu interior cambia. Comienza el proceso real donde empieza a desarrollarse un nuevo carácter y empieza a formarse una nueva vida, una nueva forma de actuar. Así que mis hermanos, es mentira que si tú vienes en fe, haces una declaración y no has hecho ningún cambio en tu vida porque no está trabajando Cristo en ti, que realmente estés siendo parte de Cristo. Como lo dije una vez, posiblemente eres simpatizante, pero no realmente una persona convertida o un cristiano. Así que para tener un sistema de vida tenemos que ir al tercer punto y decir, Cristo toma forma en ti. Cristo toma forma en ti. Vamos a regresar a nuestra cita base que está en Gálatas 4:19. Y la vamos a volver a leer nuevamente en la Nueva Biblia de las Américas. Hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y en una pequeña nota, quiero decirles que todos los que son ministros, todos los que son pastores, que son maestros, profetas, o como usted se quiera llamar, aquí está un reto que Pablo nos deja. Si una persona está a su cargo, usted tiene que trabajar con esa persona hasta que Cristo sea formado en esa persona y se convierta en independiente de usted. Porque ese es el evangelio, ¿verdad, mis hermanos? Educar,
hacer que la persona crezca y que salga a compartir las buenas nuevas de salvación. Así que, mis hermanos, si usted quiere llegar a ser ministro, uno de los grandes trabajos, y como yo lo digo, una de las grandes chambas que usted tiene es amar a Cristo de tal manera que usted pueda alimentar a las ovejas de Cristo por la guía del Espíritu Santo hasta que Cristo esté formado en ellos y en ellas. Déjame decírtelo con este ejemplo. Un escultor no le añade nada a un mármol. Más bien le quita todo lo que le sobra. Empieza con un cincel y un martillo a golpear. Pareciera que esto se convierte agresivo, que no tiene un propósito. Pero al final de cuentas, el cincel y el martillo van a hacer que la figura que estaba escondida en esa pieza de mármol aparezca. Sí, mis hermanos, muchas veces nosotros vamos a estar bajo pruebas, bajo tentaciones. Y déjeme decirle que es lo que Dios va a hacer con nosotros. Agarrar el martillo y el cincel hasta que nos ponga en la forma correcta, que es formado Cristo en nosotros. Véase ahora usted y piense cómo se ve su imagen en el espejo y piense que nos van a estar quitando pedazos hasta que Cristo emerja en nosotros y pueda ser visto por todos los demás. Y voy a volver a insistir, mis hermanos, porque quizás la idea no la ha visto todavía completa. La formación de Cristo no es mejorar lo viejo, sino permitir que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a cada vez más parecernos a Cristo. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios que derribe nuestro orgullo, que derribe nuestra autosuficiencia, para que podamos ver realmente la figura completa de Cristo en nosotros. Si usted se da cuenta, esto no solamente debe ser renovado, removido, porque esto estorba para la obra de Dios en su vida. La pregunta grande que tendría que hacerle ahorita es si usted le interesa ser renovado, renovada, y dejar que el Espíritu Santo empiece a esculpir la forma de Cristo en usted. Si se da cuenta, la palabra de Dios nos está hablando de dolores de parto para darnos una metáfora de cómo se daría la formación de Cristo. Y esa formación de Cristo, repítalo conmigo, va a ser quizás dolorosa, lenta y muchas veces costosa, porque tiene que sacrificar su propio yo. Como se dan cuenta, Pablo le está hablando con los Gálatas para decirles, su carga nace porque ustedes quieren trabajar con sus propias reglas, porque a ustedes les interesa lo que ya Cristo pagó en la cruz, los liberó de la ley y ahora es necesario que la ley nada más les guíe en el pecado, pero que ustedes vivan bajo la gracia que Cristo les ha dado, la nueva vida, la nueva justificación, la nueva forma de nacer hacia el Señor, emerger de la muerte a la vida. Mis hermanos, los Gálatas preferían reglas antes que dejar que el Espíritu Santo transformara su carácter. Y la pregunta para nosotros es esa también. Hoy tenemos muchos grupos que prefieren reglas. Es más, de hecho, que hacen sus propias reglas, que caen hasta en un legalismo negativo, porque la gente cree que cumpliendo las cosas con su propio esfuerzo ha ganado el cielo. El cielo no lo ganamos nosotros. Cristo pagó por nosotros. No nos vamos a mostrar nosotros justificados ante el Padre. Cristo nos presenta justificados frente al Padre. Mis hermanos, deje que el Espíritu Santo transforme su carácter y no ponga cargas a la gente que incluso, como lo dijo Jesús a los fariseos, ni ustedes pueden llevar. Y toda esta gente, mis hermanos,
¿Qué es usted y yo? Tú y yo debemos de ser transformados conforme a la imagen de su Hijo. Vamos a Romanos 8:29 en la Biblia de las Américas y dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que se va a esculpir en usted y en mí nuevamente? La imagen de Cristo en nosotros. La nueva escultura que usted y yo, que tú y yo vamos a representar es la escultura que Cristo va a hacer en nuestra vida. Te lo voy a decir de una manera fuerte. Para que Cristo crezca en tu vida, tu yo, tu ego debe hacerse a un lado. Tu voluntad debe ser cedida a Cristo. De manera que tu vida solo se va a expresar de manera plena cuando renuncias a tus propios derechos y dejas que Cristo gobierne en tu vida y a través del Espíritu Santo seas transformado. Qué difícil ceder todo. Pero al parecer que no somos nada, todo lo contrario. Somos más, porque somos vencedores en Cristo, no por nuestras fuerzas, no por lo que nosotros tenemos, sino por lo que Cristo hace en nuestra vida. Así que mis hermanos, en esta etapa de formación, la señal definitiva es de que Cristo está manifestándose en ti a través de ¿qué, mis hermanos? De la humildad del quebrantamiento. La humildad del quebrantamiento. ¿Cuántos de nosotros debemos de disponer nuestra vida y decir: sí, Señor, quebrántanos, dale duro con el cincel para que podamos parecernos cada día más a la forma de Cristo? Definitivamente, entonces, mis hermanos, la señal de desarrollo, de crecimiento en esta etapa de nuestra vida, si realmente estamos siendo formados en Cristo, es la humildad del quebrantamiento. Y en algunas cosas vamos a tener que enfrentar el poder del silencio. Así que ya no te defiendes cuando te ofenden. Yo he visto muchas discusiones, no sé si a usted le ha tocado, que las personas están trabajando fuerte, hasta que tratan de ganar la discusión. Así que ya no necesitas tener la última palabra. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos estado involucrados en decir: si me la hizo, me la paga? Así como sintió, quiero que sienta. De la manera que me insultó, va a ser un insulto más fuerte. Si realmente estamos pasando y estamos siendo pasados por el cincel, ya no reaccionas desde el orgullo. Ya no reaccionas desde el orgullo. ¿Cómo reaccionas? Con humildad, mis hermanos. Y obviamente con todo esto que estamos trabajando, eres más fácil de corregir y más rápido para perdonar. Cuando estábamos viendo los dones, yo les dije, especialmente el de la enseñanza, un verdadero maestro es enseñable. Si verdaderamente tienes el don de la enseñanza, ¿es por qué? Porque vas a dejar que te enseñen. Así que es lo mismo. Si realmente estás pasando esta etapa de tu vida espiritualmente, en donde estás siendo formado en Cristo, o formado conforme a la imagen del Hijo de Dios, va a ser fácil que te puedan corregir. Pero te voy a decir que es y más rápido para perdonar. Y más rápido para perdonar. Es fácil de corregir y más rápido para perdonar. Vaya que estamos llegando a una situación difícil, ¿verdad, mis hermanos? Porque creo que tu ego y mi ego
perdón, están siendo confrontados. Ya no reaccionas, mis hermanos, con ira, sino con la mansedumbre de Cristo, porque Cristo está creciendo en ti, está siendo formado en Cristo. Y voy a señalarlo de una manera fuerte. Este quebrantamiento, mis hermanos, no es debilidad, sino que muestra que tu carácter está ganando espacio en la vida espiritual, porque estás dejando que Dios moldee tu vida. Dios moldee tu forma. Dios moldee tu forma de actuar. Y si te das cuenta, el mejor ejemplo que estamos teniendo es Pablo, porque Cristo no solo se formó en Pablo, sino que Cristo sustituyó a Pablo. ¿Quién era Pablo antes de que conociera a Cristo, mis hermanos? Un perseguidor de la iglesia, un religioso completo. ¿Quién fue Pablo después del encuentro con Jesús? Un humilde servidor de Cristo. En Gálatas 2:20, en la Biblia de las Américas dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo voy a decir de una manera fuerte, quizás usted me va a criticar, pero Pablo no imita a Cristo. Lo manifestaba porque Cristo había sido formado ya en él. No fue una conducta aprendida, sino un carácter transformado. De hecho, Pablo dice que él recibe el evangelio por revelación. Qué hermosura, ¿no? Esto nos lleva a una reflexión fuerte. ¿Qué parte de tu yo se sigue resistiendo a la obra del Espíritu Santo? ¿Qué parte tú no has querido dejar que te golpee o que te pruebe para que te transforme tu vida en Cristo? Puedes hablar de muchas, ¿verdad? Puede ser tu reputación, tu estilo de vida, tu trabajo, tu familia, ¿por qué no? Tu esposa, tu dinero, tu forma de vestir. Tú piénsalo. O al igual también puede ser tu amargura, tu pasado, tus conflictos. ¿Qué parte de tu yo se sigue resistiendo a que la obra del Espíritu Santo continúe en ti? O probablemente porque tú necesitas tener la razón. O porque tu orgullo es tan grande que no dejas la transformación porque no quieres sentirte herido. Déjame decirte que en amor, todo lo que duele no eres tú. Ni el orgullo, ni la amargura, ni la reputación, ni tu estatus, ni tu forma de trabajo eres tú. Pero todo eso sí impide que veas a Cristo y que Cristo transforme tu vida. Y esta es la pregunta que yo haría a ti. Y pienso que no quiero confrontarte, pero sí sería bueno que llegáramos a nuestro corazón a poner esa paz y reflexionarla con toda convicción. Ante todas estas situaciones que pueden ser martillazos y cosas que nos están quitando de nuestro mármol, ¿responde tu viejo hombre o tu vieja mujer? ¿O quién responde? El de Cristo que está siendo formado en ti. Ponlo en cualquier situación de tu vida, sea buena o sea mala. ¿Quién responde? ¿Tu viejo hombre o responde la nueva forma de Cristo en ti?
Cuando el yo se rinde, Cristo ocupa su lugar y nace la capacidad de discernir y elegir como Él elige. No en su perfección, pero sí en su sabiduría. Ya no vives por las reglas externas, sino desde una madurez donde su carácter fortalece completamente al tuyo porque lo sustituye. Y estamos hablando entonces del cuarto punto. Cristo madura tu carácter. Y quiero que me sigas en esto. Por favor, no te despegues. La maduración de tu carácter no es el tiempo que tú has estado en la iglesia o que has estado en Cristo, sino es la evidencia que estás creciendo conforme a la estatura de Cristo. Volvemos a repetir, no es tu tiempo en la iglesia, es el crecimiento que tienes en la estatura en Cristo. En Hebreos 5, versículo 14, en la Reina Valera contemporánea, el autor de los Hebreos nos dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal, y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Tú estás cada día ejercitando tu capacidad de tomar decisiones ante lo que agrada a Dios y lo que no agrada, o simplemente actúas conforme es tu propia voluntad. Te doy este ejemplo rápido. Un atleta de alto rendimiento ya no piensa en cada movimiento que tiene que hacer. Lo ha estado entrenando por muchos años, de tal manera que sus reflejos actúan solos. Lo que antes era muy difícil para el atleta, ahora es natural. Cuando Cristo es formado en ti, su vida empieza a reaccionar dentro de ti como un reflejo espiritual. La madurez no es saber muchos conceptos sobre Biblia, mis hermanos, sino que la naturaleza de Jesús responda al pecado antes que tu viejo yo. El libro de Hebreos, el autor de los Hebreos, habla de madurez como plenitud y funcionamiento real, no como perfección. Si nosotros tratamos de buscar perfección, nos volvemos legalistas. La pelea que tenía Pablo con los Gálatas. Así que repito, el propósito del Espíritu Santo a través de esto es decirnos que la plenitud y el funcionamiento es real cuando Jesús habita en nosotros, estamos siendo transformados y estamos siendo formados, pero también hemos agarrado o retenido un grado de madurez. Es decir, en otras palabras, esa madurez llega por el uso diario de nuestras acciones en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones que tenemos día a día, aunque parecieran pequeñas. De hecho, yo pienso que tú y yo podríamos afirmar esto, que el obedecer a Dios deja de ser un esfuerzo, sino que se establece como un hábito para nuestra propia vida. Colosenses 1, versículo 9, en Reina Valera contemporánea nos dice: por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y en la iglesia podemos encontrarnos al igual que en el cuerpo de Cristo, o en la calle vamos a encontrarnos de esa manera con gente inmadura y gente madura. El inmaduro necesita que le digan qué hacer. El maduro discierne qué hacer porque Cristo piensa dentro de él. Porque Cristo está formado en él. Porque se ha ejercitado en las cosas de Cristo.
porque ama su palabra, porque conoce sus conceptos, porque conoce lo que necesita y lo que pide de nosotros. El niño espiritual depende de que el pastor o un líder le diga, estos son los pasos a seguir. El maduro, en cambio, se alimenta de la vianda sólida. A un bebé le tenemos que dar Gerber, ¿verdad? O algún otro alimento que sea molido. Una persona adulta puede masticar, digámoslo de esa manera, cualquier carne, la que usted quiera. Así mismo lo dice la palabra de Dios. El que es joven en Cristo, el que es niño en Cristo, no puede resolver las cosas que son más fuertes en misterios en la Biblia. Por otro lado, abraza la verdad aunque la verdad le confronte. Abraza la verdad aunque confronte. ¿Qué es lo que representa a cualquier hijo de Dios, mis hermanos? Que andamos en la verdad. Que discernimos por la verdad. Que nos guiamos por la verdad. Y no nos separamos de la verdad, aunque nos duela o nos confronte a nosotros. Por otro lado, un maduro en Cristo no se deja mover por doctrinas, emociones, presiones, y voy a decirlo en la actualidad, por pasiones, por la internet o por gente que esté trabajando para hacer más publicidad en su vida. Por otro lado, una persona madura en Cristo tiene estabilidad porque Cristo es su columna vertebral. Repito nuevamente lo que dije al principio. La madurez no es edad espiritual, es crecimiento espiritual. Así que la enseñanza definitiva de que Cristo se está manifestando en ti en esta etapa es un nuevo discernimiento. Un nuevo discernimiento. En Filipenses 1, versículos 9 al 10 dice: y esto pido en oración, y estoy en la Nueva Biblia de las Américas, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Jesús lo modela perfectamente esto. Jesús distinguía la hipocresía de la necesidad. Jesús reconocía la voz del Padre frente a la tentación. Jesús veía más allá de las apariencias. De hecho, Jesús corregía en amor. Entonces, cuando Cristo madura tu carácter, debe de haber algunas señales, ¿verdad? La primera que podemos ver es, ya no te engaña el pecado disfrazado de oportunidad. Que al cabo Dios sabe que soy débil y voy a caer. Y vas y ejecutas el pecadito, ¿verdad? Eso significa que no tenemos una verdadera información de lo que no debemos hacer. Nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sientes una incomodidad santa ante lo que Dios aborrece? Recuerde que Cristo ya nos justificó, que Cristo ya nos salvó y que estamos hablando que Cristo ya nos formó. Pero la santidad tenemos que estar caminando día a día hasta que seamos recogidos en esta tierra, hasta que venga Cristo y estemos finalmente con Él. Por otro lado, eliges lo excelente, no solamente lo permitido. Y una cosa que adorna más la madurez es que tus decisiones honren a Dios más que tus impulsos. Y todas estas las podemos ver, yo creo, en lo que
todo el mundo conoce como las tentaciones de Jesús. Antes de iniciar su ministerio, Jesús fue llevado al desierto. Ahí su discernimiento fue probado totalmente, mis hermanos. Pero si te das cuenta, Jesús no respondió desde las emociones, desde el hambre, desde la presión, desde la pasión, desde el deseo de poder. Siempre Jesús respondió desde la palabra de Dios y de la voluntad del Padre. ¿Cómo nosotros debemos de responder? Siempre con la palabra y la verdad de Dios y haciendo la voluntad del Padre, no con nuestras menciones, con nuestras reflexiones, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. ¿Y cuándo vamos a ocupar la madurez? Todos los días. ¿Y ante qué ocupamos la madurez? Mis hermanos, en el momento que más necesitamos la madurez es cuando estamos bajo presión, que ahí vamos a saber quién realmente gobierna dentro de ti. ¿Gobierna tu viejo hombre o gobierna realmente Cristo en tu vida? Deberíamos de pensar, ¿cuál es tu dieta espiritual? ¿Qué es lo que comes? ¿Comes leche? ¿Comes viandas? Tu alimento sólido no es solo para los que saben mucho, sino para los que practican también lo que saben. De nada sirve que sepas si no lo practicas, y de nada sirve que sepas si no es guiado por el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Déjame hacerte algunas preguntas para tu reflexión. ¿Buscas solo lo que te consuela o lo que te hace crecer? ¿Deciden tus emociones o decide Cristo en ti? ¿Disciernes su voluntad? Aun cuando no existen reglas escritas que tú las veas. Porque muchas cosas sabemos que son malas y definitivamente decimos, eso no está escrito en la Biblia porque eso no existía. Pero si sabemos que es malo, simplemente no lo hacemos. Así que la palabra madurez, mis hermanos, llega cuando Cristo no solo vive en ti, sino que opera en tus sentidos, en tus decisiones y en la forma que vas a trabajar con los demás. Ya no se vuelven tus sentidos, sino son los sentidos de Cristo trabajando a través de ti en cada una de las actividades que tú realizas. Entonces, ¿dónde queda la voluntad del hombre? Mi voluntad queda sometida a la verdad de Dios, al modelo de Cristo y a la dirección del Espíritu Santo. ¿Está listo para dar su voluntad? ¿Está lista para dar su voluntad? Cuando la formación entonces llega a la madurez, lo interno deja de quedarse adentro. La vida de Cristo crece tanto en ti como en mí y empezamos a desbordar todo lo que Cristo ha fabricado hacia afuera. Lo que nació en secreto, lo que nació en intimidad con Dios, ahora se vuelve una expresión de tu vida diaria en la cual puedes ver y contemplar la gloria de Dios cada día para que sigas caminando de gloria en gloria todos los días en Cristo Jesús. Por lo tanto, el quinto punto, Cristo se manifiesta en tu vida. ¿Y cómo se manifiesta Cristo en tu vida? ¿De manera mística, mis hermanos? Tuve una conversación con Cristo el día de hoy. Soñé con Cristo. Cristo me guió. Estoy apasionado porque Cristo me dio esta profecía. Mis hermanos, Cristo se manifiesta en tus actividades diarias en una perfección. Leámoslo en 1 de Juan 4:17 en la Nueva Biblia de las Américas. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Cuando arrestaron a Policarpo,
anciano pastor de la iglesia de Esmirna, los ancianos quedaron sorprendidos y los soldados quedaron perplejos. Esperaban a un hombre agresivo o temeroso, pero encontraron un hombre que irradiaba completamente paz. Antes de llevarlo al juicio, Policarpo pidió permiso para orar. Y oró no solamente por él, sino oró también por ellos, los soldados que lo estaban arrestando. No predicó un sermón en ese momento. Policarpo no intentó defender su reputación. Su espíritu realmente desprendía el aroma de Cristo. Los testigos registran que su serenidad era tal y su mansedumbre era tal que los impactó el solo hecho de verlo. Pudieron oler la esencia de Cristo. De hecho, muchos de esos soldados que aún también compartieron la mesa con él, se transformaron y se hicieron también cristianos. Así como Policarpo fue uno de los ejemplos para nosotros, podemos decir que como Cristo es, así debemos de ser nosotros en este mundo. Un frasco de perfume, mis hermanos, no necesita explicarse. Basta abrirlo para que el aroma revele lo que contiene. Así también, cuando a Cristo ha sido formado y madurado en nosotros, su vida se manifiesta sin discursos. No lo anunciamos, sino que testificamos de Él con nuestro comportamiento. Desprendemos el aroma de Cristo con lo que hacemos. Creo que este es un reto bien difícil, ¿verdad? Porque la meta es que cuando la gente del mundo nos vea, perciba con claridad el aroma de Jesús. Como se da cuenta entonces, Juan declara algo sorprendente. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y esto deberíamos de ponerlo en nuestro corazón. Como Cristo es, así debemos de ser nosotros en este mundo. Ahora, no es controversia, pero sí es un paréntesis. No sé si se da cuenta que dice, como Jesús es, así nosotros somos en este mundo. Es decir, Juan no está diciendo, así seremos en el cielo, o así seremos en la vida eterna, o así seremos cuando nuestro cuerpo sea glorificado. No. Juan está diciendo, ahora, en este momento, si usted ya ha madurado, usted manifiesta a Cristo en este mundo. Sí, esto yo sé que pega, porque muchos dicen, espérate, ¿cómo vamos a manifestar a Cristo? Claro que cada uno va a manifestar a Cristo, ya lo dijimos, de acuerdo a la estatura espiritual que cada uno tenga y conforme a la etapa que estamos teniendo, ¿verdad? Porque la pregunta es si tienes paz. La pregunta es si Cristo se está manifestando en ti. La pregunta es si respondes conforme a la madurez que Cristo te ha dado. Mis hermanos, la formación de Cristo llega a su plenitud cuando su naturaleza realmente aparece. Como Él es, nosotros tenemos que ser. ¿Y cuál es lo máximo que Cristo nos dice? Le resumo porque ya lo hemos hablado. Amor, justicia, santidad, misericordia, compasión. Y usted póngale más. Mis hermanos, ¿en qué etapa estamos? ¿Pueden oler a Cristo en nosotros? ¿Se ha vuelto tu vida una respuesta natural ante los demás de cómo Cristo es? ¿O generas controversias, chismes,
¿Te gusta todavía un poquito el picante? ¿Te gusta hablar mal de los demás? ¿Te gusta ofender? ¿Reaccionas desequilibradamente? Bueno, si es así, mis hermanos, todavía no entramos al capullo. Necesitamos ser transformados. Dese cuenta, mis hermanos, que de lo que estamos hablando hoy no es un juego. Es mostrar la naturaleza de Cristo en nosotros y que tu vida, mi vida, realmente reflejen a Cristo formado en ti. La manifestación es Cristo viviendo su vida a través de nuestra humanidad, haciendo visible en nosotros lo que Dios quiso poner al principio, que era que hubiera una relación entre Él y Adán por todo el tiempo, por toda la eternidad. Entonces, vamos a subrayar, la manifestación es la evidencia final de que no seguimos una religión, que no seguimos los ritos, que no seguimos las cosas externas, sino que hemos alcanzado a través del Espíritu Santo una vida superior espiritualmente y que estamos reflejando la vida de Cristo. ¿Cuál es la manifestación mayor de la vida de Cristo? La señal definitiva de que Cristo está manifestado en ti es el amor que es considerado dentro de la regla, el amor ágape. El amor ágape. En Juan 13, versículo 35, en Reina Valera 60 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. ¿Cuál es la marca de la manifestación? El amor a nivel ágape, no el amor a nivel fileo. La marca entonces es amar al que no lo merece y dar la vida por quien te ofende, especialmente por tus hermanos en la fe, cuando Cristo está manifestado en ti. Y esto nos lo demuestra Pablo directamente cuando está siendo confrontado con los Gálatas o en la iglesia de Tesalónica. Nosotros, mis hermanos, tendríamos que tener algo parecido a Cristo. No digo ser como Cristo, pero algo parecido a Cristo. Cuando Cristo se manifiesta en ti, amas a personas que humanamente son difíciles de amar. Amas a personas que humanamente son difíciles de amar. Mis hermanos, una vez vi un meme y creo que tenía toda la razón. Y decía, es que hay prójimo que no se deja amar. Y aparentemente se ve como lógico, ¿verdad? Hay gente que te va a hacer la vida imposible y no lo vas a poder amar. Bueno, si tú ya creciste y ya se manifiesta Cristo en ti, no hay prójimo que no pueda ser amado. Cristo amó, dice, a todos y dio su vida por todos, para que ninguno se perdiera y todos tuvieran vida eterna. Respondes con misericordia donde antes respondías con juicio. Qué difícil me fue para mí esta semana tener que responder con misericordia, tratando de practicar esto cuando mucha gente, tú sabes que le debes de dar un juicio. Se manifiesta Cristo en ti si sientes compasión por tus enemigos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. E incluso si es necesario vestirlo, lo vestimos. Porque ascuas acumularás en sus cabezas. Es decir, carbones encendidos. No me toca a mí juzgar a mis enemigos, me toca tener compasión por mis enemigos. Si Cristo se está manifestando en ti, entonces perdonas rápidamente. Y hay un perdón rápido, profundo y sin condiciones. Si Cristo se manifiesta en ti, mis hermanos,
ya no hay reacción ante el odio, sino que es amor. Si Cristo se manifiesta en ti, tu reacción ante la ofensa es perdón. Y ahí va Luis nuevamente con la palabra perdón. No soy yo, ¿verdad, mis hermanos? Si Cristo está manifestado en ti, sabes que perdonar equivale precisamente a la obediencia mayor, porque seremos juzgados también ante el Padre Celestial si no perdonamos. Si algunas de estas cosas o muchas más que pudieran mencionarse, pero haríamos esta predicación de 5 horas, ¿verdad? Cuando esto ocurre, o las otras cosas más que tú tengas en tu cabeza, Cristo ya no está oculto en ti. Él se está manifestando a través de tu vida, haciendo visible en tus palabras, tus decisiones, que tú tienes una forma de amar. Y vuelvo a repetir, simplemente es necesario abrir el frasco para saber que va a salir el aroma del amor. Aunque ya hemos hablado de Esteban, cuando Esteban fue apedreado, no respondió con ira ni con miedo. Dice la palabra de Dios que su cara resplandecía como un ángel y sus palabras fueron las mismas de Jesús. Veamos Hechos 7, versículo 60 en la Nueva Versión Internacional. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho eso, murió. Aroma fragante de Esteban, de la manifestación de Cristo en sus últimos momentos. Mis hermanos, esto solamente se gana cuando hay madurez, cuando has practicado y cuando realmente Cristo ha sido formado en ti. Si te das cuenta, Esteban no imitó a Cristo. Cristo se manifestó en Esteban. Déjame decirte entonces que la presión va a revelar el aroma que llevas dentro. En una crisis familiar, la pregunta es, ¿qué aroma desprendes? ¿Del amor de Cristo o la del coraje, la del odio, la del enojo, la de, la confrontación, el conflicto? Es decir, en palabras sencillas, ¿quién responde? ¿Tu viejo hombre o responde realmente Cristo en ti? En una injusticia laboral, ¿qué sale de ti? En un conflicto, ¿se ve la manifestación de tu carne o se ve tu vida espiritual en Cristo? Si Cristo está formado, la presión no te rompe, mis hermanos. Va a revelar su carácter con más fuerza y se va a dar cuenta, usted mismo, usted misma, que Cristo se está manifestando por usted. Porque no es fácil responder como Cristo nos lo pide. El mundo está en tinieblas, mis hermanos, pero tú y yo buscamos respuestas reales. El mundo cree que tú tienes reglas religiosas y que debes de ir a buscar a Dios en un templo, pero no se dan cuenta que la verdadera luz te transforma día a día. Cuenta una metáfora de que había una persona que era pobre, que solamente tenía una lámpara de petróleo, quizás muchos de ustedes ni las conocieron, y prendía en las noches siempre su lucecita. Esta persona estaba siempre diciendo, Señor, te agradezco por esta pequeña luz que tengo porque puedo ver. Todos los demás decían, este pobre ni siquiera para tener luz puede. Un día hubo un apagón en la ciudad, los transformadores se acabaron. La única luz que resplandecía era la de su casa.
Mis hermanos, así debemos de ser nosotros. Que aunque muchos del mundo crean que somos pobres, realmente tenemos que resplandecer nuestra luz. Esa luz que Dios nos ha dado, esa luz que Cristo ha puesto en nosotros, para que cuando sea necesario, los demás puedan venir también a prender sus lámparas y sus velas. La pregunta honesta que tendrías que hacerte el día de hoy: ¿puedes ver a Jesús en tus decisiones hoy? ¿Puedes ver a Jesús en tus acciones? ¿Puedes darte cuenta en qué etapa espiritual estás? ¿Has trabajado con Cristo? ¿Has dejado que te transforme? Porque a final de cuentas, la manifestación es el propósito final. Que Cristo sea visto en ti, amado y glorificado en ti. Y que cada vez que seas destapado por alguna otra persona, como Policarpo, puedas recibir la aroma. Y que como metal líquido tengas el molde de Cristo. Y que como la oruga hayas cambiado tu metamorfosis haciéndote otra persona. Que como Pablo, Cristo viva en ti. Y que todo se manifieste en tu vida. Voy a poner los puntos juntos y ahora quizás tengan más sentido para ti. Cristo habita en ti. Cristo transforma tu interior. Cristo toma forma en ti. Cristo madura tu carácter. Cristo se manifiesta en tu vida. Este es el proceso completo de la vida cristiana. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. El día de hoy hay mucho